Y seguimos celebrando. Como decía una hermana en la oración, a primera hora, tu iglesia necesita alegría, decía la hermana, y es cierto. Pero es que además somos los más afortunados del mundo, porque si hay un lugar en el mundo, si hay una sociedad o asociación en el mundo donde la alegría puede estar presente, cualquiera que sean las circunstancias, sin duda esa es la iglesia. Acabamos de cantar las razones por lo que es así. Hemos escuchado en la palabra las razones por lo que es así. El pan y el vino, que hoy son símbolos del cuerpo y la sangre de Cristo, nos anuncian que esto es así. Tenemos motivos para celebrar. Es una paradoja porque normalmente lo que se asocia a la muerte, como es el recuerdo del cuerpo y la sangre de Cristo derramadas, suele ser algo que más bien tiende en nuestra sociedad a relacionarse con luto, con tristeza, y sin embargo hoy lo traemos como celebración. Y de verdad, hermanos, que queremos seguir celebrando precisamente por lo que este pan y este vino simbolizan y por lo que Cristo mismo quiso que hiciéramos memoria de Él. En Lucas 22, 14 al 20 tenemos el relato en el que Jesús instituyó este momento porque quiso ser recordado precisamente en su muerte. Pero no recordado para la tristeza, sino recordado para la celebración. Y dice así la palabra de Dios: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más, hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid, hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Bebed de todos de ella, les dijo, y haced esto también en memoria de mí. Hermanos, un memorial u homenaje normalmente es para recrearnos en la vida de aquel del que hacemos memoria. Pero es curioso, Jesús quiso que celebráramos y recordáramos su muerte. Es poco común, sobre todo cuando Jesús tenía una vida de la que merecía, y tanto que merecía la pena recordar, y de hecho así lo hacemos constantemente. Pero hoy, con el pan y el vino puestos sobre la mesa, con el anuncio de la muerte de Jesús, hoy queremos recordar, como Él mismo quiso, su muerte y todo lo que entregó en aquel lugar. Jesús quiso ser recordado por la carne que entregó y la sangre que derramó, no tanto durante su vida, sino más bien y especialmente en el momento de su muerte. Por eso, al menos una vez al mes en esta congregación anunciamos la muerte del Señor Jesucristo hasta que Él venga. Porque es lo que Cristo quiso que hiciéramos. Y por respeto y obediencia absoluta a Él, la Iglesia hace memoria de la muerte de Cristo. Pero lo hace con el espíritu de celebración que entender lo que esto significa tiene incorporado en su mismo sentido. En circunstancias, digamos, normales, entre comillas lo de normales, este sería un memorial triste, como lo suele ser todo memorial de la muerte de alguien. Pero las circunstancias no son las normales, sino que son únicas y muy, muy especiales. Y eso ha de convertir este memorial en un momento lleno de gozo y felicidad, porque esto es una celebración, hermanos. Lo es. Y no hay lugar con mayores motivos para estar llenos de gozo en la celebración y en la memoria de la muerte de Jesús. ¿Cuáles son algunas de esas circunstancias tan únicas y especiales y que de nuevo hoy, y lo haremos seguramente muchas veces más al poner la mesa del Señor, queremos recordar? ¿Por qué es una celebración y no es un momento de luto? Porque es más bien recordar la muerte, no tal vez con el rostro del Viernes Santo, sino con el rostro del día de resurrección. ¿Por qué? Y no caer en lo que alguno podría interpretar una irreverencia, o no caer en lo que alguien podría interpretar una falta de seriedad y de consideración. Creedlo, hermanos, que falta de seriedad y consideración sería recordar la muerte de Cristo y no hacerlo celebrando. Porque así quiso Él que fuera recordado en su carne y sangre derramadas. Hermanos, en primer lugar, quiero compartir
unas pocas razones para celebrar recordando la muerte del Señor Jesús, porque recordamos el sacrificio del Hijo de Dios. Y eso, por más que podamos repetirlo y acostumbrarnos a oírlo, eso son palabras mayores. ¿Sabéis qué significa? Que no más animales sacrificados. Seguramente cuando instituyó la cena del Señor, a nadie en aquella sociedad le preocupaba mucho si morían más o menos animales en los sacrificios. A fin de cuentas, morían por causa del pecado del ser humano y está bien, ¿no? Pero ¿sabéis qué? Que los animales también son criaturas de Dios. Y hoy, en el siglo XXI, en nuestra sociedad, sobre todo el movimiento animalista, pues evidentemente está haciendo una labor tremenda a favor de los animales. Pues ¿sabéis una cosa que podemos celebrar? Que con el sacrificio de Cristo, nunca más ningún animal ha de ser sacrificado. Ninguna criatura de Dios necesita ser sacrificado, porque Dios ya no exige nada de esto, pues en el sacrificio único y poderoso de Cristo tuvo más que suficiente para siempre. Un regalo inigualable, una muestra de amor incomparable que nos llena de esperanza ante cualquiera que sea nuestra necesidad y la respuesta y ayuda que podamos esperar de Dios, tal como lo expresa Pablo en Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Nos damos cuenta, Pablo se dio cuenta y lo quiso expresar, lo que significa que Cristo, el Hijo de Dios, ha sido entregado por el Padre porque teníamos una necesidad que nosotros no podíamos satisfacer. ¿Sabéis qué significa eso? Que si no escatimó lo más grande que tenía por ti y por mí, ¿qué problema estás pasando? ¿Qué circunstancia estás pasando en la que creas que Dios no puede ayudarte? En la que creas que Dios no tiene el poder, el amor suficiente para responderte. Porque si tuvo ese amor cuando, se nos ha leído además, no lo merecíamos, ¿qué te hace pensar que ese mismo Dios, al entregar a su Hijo, y hoy que lo recordamos, no va a seguir escuchando tu necesidad, tu clamor? Y ese mismo Dios tiene dificultades o limitaciones para responder a todo ello. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Así que, hermanos, tenemos razones muy poderosas para celebrar. Una razón más, sin duda, es que celebramos nuestra redención, el pago de nuestro rescate, el precio de nuestra libertad mediante la muerte de Jesús. Dice palabra de Dios en Colosenses: a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Impresionante. Había un acta llena de pruebas, no indicios, pruebas de nuestra culpabilidad. Y esa acta estaba delante de Dios y sigue delante de Dios, salvo que realmente uno recuerde con gozo y alegría lo que significa el cuerpo y la sangre de Cristo derramada, y con su fe haga posible para uno mismo el que esa acta, con las pruebas de nuestro pecado, las pruebas que justifican nuestra condenación, dice que fue clavada por Jesús en la cruz. Gloria a Dios, hermanos. El Hijo nos ha liberado y ahora somos verdaderamente libres, tal como Jesús mismo enseñó. Por tanto, como dice Pablo en Romanos 6, habiendo sido liberados del pecado, ahora sois esclavos de la justicia. Antes ofrecíais los miembros de vuestro cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ofreceos ahora para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Porque el precio que Cristo pagó, es el precio de nuestra salvación, no solo para la eternidad, que sí, sino para que aquí y ahora, aquel pecado que no podíamos evitar, que nos condujera a pecar y pecar, ahora somos liberados, verdaderamente libres, porque Cristo pagó un precio altísimo para que lo fuéramos, y podemos ser, dice Pablo, esclavos de la justicia. Pero que hay bendición más grande que ser hombres y mujeres de paz, hombres y mujeres de justicia. ¿Hay algo más grande que un ser humano pueda ser? Pues para eso Cristo pagó, para eso Cristo nos redimió.
para que pudiéramos ser libres y no esclavos más del pecado con la condena que éste llevaba, sino libres para la justicia de Dios, libres para amar a Dios. ¿Cómo no celebrar la muerte de Jesús, con la que se pagó el precio de nuestro rescate, nuestra libertad para servir a Dios con todo nuestro ser, por el poder del Espíritu Santo que actúa en nosotros y sin que pese condena alguna sobre nosotros? ¿Cómo no celebrar, hermanos? ¿Cómo no celebrar? ¿Nos parece poco el poder estar ante la mesa del Señor y hacerlo con el rostro del día de resurrección, hermanos? Yo no me puedo quitar la sonrisa, y creedlo que no estoy forzándolo, Es que no me lo puedo quitar, porque yo sé quién soy, y precisamente porque sé quién soy, sé el valor que tiene lo que Cristo ha hecho. Algunos, claro, se sienten tan buenos que igual creen que la cruz, bueno, pues tampoco fue para tanto. Allá tú con tu conciencia, y allá tú cuando te enfrentes a Dios y tengas que decirle, bueno, no me lo tomé muy en serio porque yo tampoco soy tan malo. Si pudiéramos vernos como Dios nos ve. Pero qué bueno que todos aquellos a los que el Espíritu Santo un día les reveló cómo nos veía Dios, y pudimos ver la negrura de nuestro pecado, y pudimos ver el dolor de Cristo como un dolor que estaba sufriendo por cada uno de nosotros. Ay, hermanos, qué bueno los que recibimos esa revelación, porque hoy con el pan y el vino podemos celebrar, hermanos, que Dios no tuvo en cuenta esto y su Hijo fue enviado, como hemos dicho perfectamente, para ser el único y último y suficiente sacrificio, pero también para pagar el precio que había que pagar, porque Dios es justo y que estaba en contra nuestra por cada pecado cometido. Y sin embargo, en aquella cruz colgó el acta donde estaba nuestro juicio justo y al pie ponía culpable. Cristo pagó para que esto ya no sea así. ¿Cómo no celebrar? Si además la gracia de Dios fue expresada en la muerte vicaria de Cristo. Yo sé que he dicho así, muerte vicaria de Cristo, muchos seguramente entendéis perfectamente lo que significa vicario. Pero también sé que alguno tal vez, como no es algo que vayamos usando todos los días, pues me dice, ¿y eso qué lo qué? La muerte sustitutoria. Porque la paga del pecado es muerte, dice la palabra de Dios. Y todos, dice también la palabra de Dios, hemos pecado y estamos alejados de la gloria de Dios. Esa es nuestra situación antes de que Cristo aparezca en nuestros corazones. Pero dice el profeta, y luego cumplió Cristo, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Os dais cuenta en esta profecía cómo Cristo, todo lo que iba a pasar, todo lo que iba a sufrir, en realidad era siempre por nosotros? Eso es ser vicario. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una vez más, cargó en él el pecado de nosotros. Muerte vicaria, que significa que Cristo nos ha sustituido a cada uno de nosotros en la cruz, en el patíbulo que merecían nuestras culpas, para que nosotros no tuviésemos que sufrirlo. Porque si es cierto que la paga del pecado es muerte, no es menos cierto que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cómo no celebrar la muerte de Jesús, en la que se ha hecho justicia por nuestro pecado, sin que por la gracia de Dios nosotros tengamos que pagar por ello? Yo sé que no os digo nada nuevo, la inmensa mayoría de los que estáis aquí ya habíais oído esto, pero es que, hermanos, no podemos hacer memoria y recordar la muerte de Cristo sin que se nos abra una sonrisa de oreja a oreja. No podemos, si lo hemos entendido, hermanos. Y eso es lo que pretendo. Y esa es la razón por la que compartimos hoy este mensaje. No solo para que muchos de nosotros lo podamos disfrutar una vez más, lo podamos celebrar una vez más, sino para que no salga de aquí nadie sin que haya hecho suyo este mensaje. Porque el deseo de Dios y el de esta iglesia es que todo el que oye este mensaje pueda convertir el recuerdo de Cristo en la cruz en algo memorable, en algo a celebrar también en su vida.
Y si algo hace especial, sin duda, el recuerdo de la muerte de Cristo, si algo lo hace digno de celebrar, por más que aparezca la palabra muerte en el diálogo o en el discurso, es porque celebramos la muerte de aquel que resucitó, del que vive y vive para siempre. Porque estoy de acuerdo en el pensamiento que diría, hombre, si estuviéramos celebrando la muerte de un gran hombre que lo fue, de un poderoso hombre que lo fue, pero al que finalmente hay que ir a visitar a una tumba, pues bueno, no deja de ser uno más, como otros tienen en su propio religiario, o religionario, o como se llame eso. En cualquier caso, todo el mundo tiene su filosofía, su gurú, su credo, en lo que hay un Dios, o un gurú, o alguien, un profeta, al que tienen que visitar en su tumba. Hermanos, por eso mismo celebramos la muerte de Jesús, porque no hay tumba en que visitarle. No hay tumba en la que visitarle, hermanos. ¿Y eso sabéis qué significa? Que podemos ir a la tumba a visitar a nuestros muertos por una cuestión de respeto, por una cuestión de memoria, pero todos sabemos que aquellos que durmieron con Cristo no están ya en aquel lugar. Y todos sabemos que cuando nosotros durmamos con Cristo no vamos a parar en un nicho. Nuestro cuerpo sí, pero nuestra vida no. Porque nuestra vida está escondida en Cristo Jesús, dice la palabra. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. Dice Romanos 6, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez para todos, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y me encanta el primer canto de alabanza que hemos compartido al comenzar este culto, porque esa estrofa, además, escrita tanto musicalmente como en su letra, nos ha llevado a todos no solo a cantarlo, sino a gritarlo. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Os habéis dado cuenta, eh? Es un arreglo musical hecho adrede, porque esa es la mayor exclamación que un hombre o una mujer puede hacer en esta tierra. Incluso al ver la muerte del ser querido, incluso al ver la muerte alrededor, uno puede exclamar: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Y si eso no merece una sonrisa de oreja a oreja, ya me diréis vosotros qué es lo que la merece. Paradójicamente, al recordar y anunciar la muerte de Cristo, en realidad celebramos la vida. Es una paradoja, una de las muchas que hay en la palabra de Dios. Porque Dios no se sujeta a nuestra lógica, tiene la suya propia. Y aquello que a nosotros nos derriba, aquello que a nosotros nos entristece, nos tumba, la muerte, la muerte, la muerte. Jesús quiso que al pensar en su muerte, pensáramos en la vida que esa muerte había venido a traer. Y hermanos, celebrémoslo. Porque Cristo quiso que lo celebráramos. Y porque al hacerlo con celebración, con ese espíritu de gozo, estamos honrando aquella muerte de la mejor manera que podemos hacerlo. Estas son solo algunas de las razones que hacen tan especial este momento de la Santa Cena, de la mesa del Señor. Por eso, conociendo esto, no nos debe extrañar que Jesús quisiera ser recordado por los suyos en su muerte, que quisiera que la memoria de su muerte no fuese un funeral, sino una celebración feliz y gozosa. Para esta celebración, eso sí, solo puede ser gozosa para quienes disciernen el cuerpo y la sangre de Cristo, para quienes disciernen con fe que la muerte de Cristo es la muerte del Hijo de Dios, el más grande regalo jamás hecho por amor. Solo puede ser gozosa esta celebración para quienes disciernen con fe que la muerte de Cristo debería haber sido la nuestra propia a causa de nuestros pecados, pero que por amor Él vino a sustituirnos. Esta celebración solo puede ser gozosa para los que disciernen con fe que la muerte de Cristo estaba pagando el precio de nuestra libertad, de cada uno de nuestros pecados ante la justicia perfecta y santa de Dios. Fue la muerte que nos redimió por amor. La cena del Señor solo puede ser celebrada con gozo
para quienes disciernen con fe que la muerte de Cristo solo fue la antesala de su resurrección y que su resurrección es la garantía de la nuestra vida eterna junto a Él. Quienes un día discernimos esto y nos entregamos con fe a tanto amor demostrado por Dios, lo primero que nos dispusimos a hacer es dar testimonio público de ello, obedeciendo a la manera en que Jesús nos lo pide al decir que el que crea y sea bautizado será salvo. Lo dijo Jesús, no lo dijo la Iglesia Bautista, lo dijo Jesús. Y por eso la Iglesia es celosa en guardar el orden establecido por Jesús. Nos da igual lo que la tradición de otros diga, nos da igual lo que otros practiquen. Lo que dijo Jesús es: el que crea y sea bautizado será salvo. Por eso, con celo y por amor y obediencia a Cristo, no podemos hacer otra cosa que animar a todo el que cree esto, a todo el que se goza en este mensaje de la cruz de Cristo, a que lo primero que haga es testificar públicamente, tal como Él lo pidió, de esa fe que tiene, de ese gozo que Dios ha puesto en su corazón. Los mismos apóstoles, especialmente Pedro en aquel día de Pentecostés, siguió en esta línea de pensamiento. Y que yo sepa, Pedro no era bautista. ¿O sí? Lo que Pedro era un hombre obediente al Señor. Había recibido este mandamiento y por eso cuando oyen el Evangelio de lo que Cristo y su cruz significaba, aquellos hombres dijeron: ¿qué haremos? Compungidos de corazón. Y Pedro, ¿qué les dijo? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor. Ah, pues sí que era bautista Pedro, sí. Y por eso, después de creer y arrepentirnos de nuestros pecados, fuimos bautizados. Insisto, da igual lo que te hayan enseñado, da igual de dónde vengas y lo que hayan hecho tus ancestros. Todo lo que no sea este orden no es el orden de Dios. Y por tanto, en el nombre de Jesús, cualquiera que pueda ver aquí con esta fe, con este gozo en su corazón que el Espíritu ha puesto al comprender lo que significa la cruz de Cristo, cualquiera que tenga ese gozo pero no ha sido todavía bautizado en obediencia a Jesús como testimonio público de su fe, está llamado en este día y en esta hora a dar un paso adelante, a darle la razón a Cristo, no a los bautistas, a Cristo. Y porque creo, me bautizo. Porque los llamados a esta mesa, los llamados a celebrar y anunciar con gozo la muerte del Señor Jesús hasta que Él venga, somos aquellos que hemos sido bautizados después de reconocer nuestro pecado y la justa condena que éste acarreaba, y arrepentidos habernos entregado con fe a Jesucristo para que nos perdonase y nos librase de toda condenación para siempre. Esos son los que están llamados a celebrar con gozo esta mesa puesta hoy por la Iglesia en memoria de Jesús. Como decía antes, el deseo de Dios y de esta Iglesia es que todos podáis participar con gozo de la mesa del Señor, todos sin excepción. Por eso, si has discernido la inmensidad del amor de Dios en el cuerpo de Cristo entregado en aquella cruz, si has discernido el profundo, ancho y grande amor de Dios en la sangre derramada sobre aquella cruz, no esperes más a prepararte para bajar a las aguas del bautismo por amor a Cristo y en obediencia a Él. Y así pronto podremos participar juntos de esta maravillosa celebración. Así que tengo que preguntarte a cada uno, y sé que la inmensa mayoría ya respondisteis, pero pudiera haber alguno que todavía no. Y este es el día de que te unas a la celebración, de que te unas al gozo de lo que el pan y el vino puestos sobre esta mesa hoy representan. ¿Crees que quien murió en la cruz fue el Hijo de Dios, que fue entregado por amor a ti? ¿Crees esto? ¿Crees que quien debía haber estado en aquella cruz eres tú y arrepentido reconoces que por amor a ti Él pagó allí por todos tus pecados? ¿Crees esto? ¿Crees que eras esclavo del pecado y estabas condenado a causa del mismo, pero que la muerte de Jesús te ha liberado de esa condena y te ha hecho libre para vivir conforme a la voluntad de Dios, una nueva vida? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo resucitó y que está vivo y preparando un lugar para ti junto a Él, para toda la eternidad? ¿Lo crees? Si esta es tu fe y aún no has sido bautizado, este es el día.
¿Alguno de vosotros aún no bautizado, después de esta fe, después de entender y comprender esta fe, quiere ser bautizado? ¿Alguno de los que está aquí, en el nombre de Jesús, quiere dar ese paso y unirse a la fiesta? ¿Hay alguno aquí que quiera, en el nombre de Jesús, reconocer que esta es su fe, que esta es su alegría y que por tanto quiere hacer las cosas como Cristo mismo pidió que las hiciéramos? ¿Eres uno o una de los que quieren bautizarse y aún no lo estás? Dios te bendiga, Roberto. ¿Alguno más quiere dar ese paso? Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Hernaldo. Dios te bendiga, Hernaldo. ¿Alguno más quiere sumarse a la fiesta, a la forma y en la manera que Cristo estableció? Creo, y porque creo, doy testimonio con mi bautismo. ¿Es tu fe? ¿Compartes esa fe con nosotros? ¿Quieres ser bautizado? ¿Bautizada? ¿Algún valiente más? Dios te bendiga, Alejandro. Gloria a Dios. ¿Alguno más quiere formar parte de la fiesta, tal como Cristo la instituyó? Dios te bendiga. Recuérdame tu nombre. Juanjo. Ya os dije que las primeras 5 o 6 veces me pasa esto. ¿Alguno más quiere ser bautizado? Dios te bendiga. ¿Tu nombre? Daniel. Dios te bendiga. Gloria a Dios. ¿Alguno más quiere sumarse a la fiesta, hermanos? El anuncio de la iglesia no es un ritual para que cumplamos lo que... No, el anuncio de la iglesia es una fiesta. Y mirad si es fiesta que ya hay 5 que quieren sumarse. ¿Alguno más? Porque Dios está deseando que te unas a su fiesta, la suya. Y nosotros contigo, no lo dudes. Bueno, sé que alguno está peleando en su cabeza, sí, no. Ojalá que la Margarita diga sí, porque de verdad que no hay mejor fiesta, no hay mejor celebración que recordar la muerte de Jesús y hacerlo con el rostro del día de resurrección, hermanos. Insisto, la sonrisa no la está impostando, estoy así fijo, de verdad, y más después de los valientes que han tomado esa decisión de sumarse a la fiesta. Gloria a Dios. Somos una iglesia que vive para amar a Dios y para amar al prójimo. Por eso estamos a tu disposición. Si tienes dudas acerca de la fe, acerca de Jesucristo, acerca de Dios, acerca de la vida misma, o si estás pasando en este momento por una situación difícil y quieres que nosotros pidamos en oración por ti, no dudes en ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web www.lapazelche.com. En nuestra página web encontrarás también todos nuestros sermones, todas nuestras predicaciones disponibles para verlas en cualquier momento y desde cualquier dispositivo, ya sea una tablet, un televisor, un ordenador o un teléfono móvil. Tendrás también todas nuestras actividades, toda la agenda semanal de nuestra iglesia desde nuestra página web. Así que recuerda www.lapazelche.com.